Buenos días, el día de hoy nos encontramos aquí en el Dental de Rones con el doctor Eduardo López, a quien le realizaremos una entrevista sobre historia clínica. Buenos días, doctor, ¿cómo se encuentra? Hola, muy buenos días, muy bien. ¿Podemos empezar con la entrevista? Claro que sí. ¿Cuál es la función principal de la historia clínica en la atención al paciente? ¿Cuál es la función principal? Bueno, la función principal de la historia clínica es obviamente conocer los datos básicos del paciente, como son su nombre completo, su edad, y en este momento también se comienzan cuestionarios sobre su estado de salud actual y si durante su vida ha tenido algún tipo de padecimiento, desde hospitalizaciones, enfermedades sistémicas, que actualmente esté cursando alguna enfermedad, que esté tomando algún tratamiento y que toda esa información nos ayude a dar un mejor servicio. No es lo mismo un paciente que está en teoría completamente sano, que no presenta ningún síntoma, ninguna enfermedad, que bucalmente el tratamiento que se haga pueda tener un buen pronóstico a alguien que padezca una enfermedad sistémica, hipertensión, diabetes, que es lo más común, lo más principal. Pero hay padecimientos que también pueden llegar a ser muy importantes a la hora de hacer un diagnóstico y sobre todo un plan de tratamiento. Hipertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de Sjögren, eh, cosas que repercuten de manera directa con la boca, desde la formación de sarro, formación de caries, pérdida de dientes, ¿no? Con la diabetes hay muchas personas que sus dientes se van debilitando y si yo no le pregunté a mi paciente ni siquiera cómo se llama, y ni siquiera sé si es diabético o no, hipertenso o está bajo algún tratamiento, pues los tratamientos que hagamos ni van a tener un buen resultado y mucho menos un buen pronóstico. O sea, es importantísimo hacer una historia clínica sobre el paciente para saber su condición actual de salud sobre todo y que eso nos dé una idea de por qué el paciente viene a la consulta, cuál puede ser el motivo de su consulta, si en este momento está presentando algún tipo de dolor, algún malestar, y que el dolor que él está refiriendo no sea exclusivamente dental, pudiera ser también por algún proceso patológico que el paciente esté presentando actualmente. Y sobre todo si no está tratado o el paciente ni siquiera sabe que en ese momento él pudiera ser diabético o esté pasando por algún tipo de enfermedad sistémica, pues menos vamos a poder dar un buen tratamiento. Es muy importante la historia clínica. ¿Qué datos personales y médicos no pueden faltar en la historia clínica? Nombre completo, sexo, edad. Es importante también conocer el estado civil, soltero, casado. ¿Por qué esos datos? ¿Qué importancia tiene que ver si alguien es soltero, es casado? En el caso de las mamás, pues darnos idea si ya las mujeres, perdón, si ya son mamás, si ya tuvieron uno o dos hijos, tres, porque desafortunadamente las mamás durante el embarazo llegan a presentar diferentes afectaciones bucales. Si no llevaron un control adecuado, si no tuvieron un tratamiento eh, de prevención durante el embarazo, podemos toparnos con que una mamá durante el embarazo tuvo un dolor dental, ni siquiera la atendieron o no la atendieron, y ese problema bucal, ese problema dental, no se atendió y eso ya trae problemas posteriores. O sea, nombre completo, edad, sexo, este, básicos, ¿no? Eso. Lo principal es actualmente presenta alguna molestia, está tomando algún tratamiento, ha sido hospitalizado. ¿Por qué es importante saber si alguien ha sido hospitalizado? Bueno, saber el motivo, la causa, puede haber sido desde una operación, un malestar estomacal, una urgencia, una fractura. Pero hay pacientes que durante una hospitalización pueden llegar a requerir de alguna transfusión sanguínea. Pareciera que últimamente ya no se le da tanta importancia a eso, pero en una transfusión sanguínea, hace algunas décadas, tristemente,
actualmente sigue pasando. En una transfusión sanguínea, una persona pudiera contagiarse de una enfermedad por recibir sangre que estaba enferma, una hepatitis, un VIH, bueno, tantas cosas que pueden pasar. Desde ahí vamos nosotros desmenuzando, ir haciendo una historia clínica más detallada sobre la condición actual del paciente. Muchos pacientes tal vez no le toman importancia que alguna vez me fracturé la pierna, me corté, tétanos, ¿no? con algo oxidado. Estuve hospitalizado porque me enfermé del estómago, un accidente, ¿no? Cosas de ese tipo. Y para ellos tal vez no sea importante decirle al dentista, sabe que un día me quebré la pierna y me pusieron un yeso, ¿no? Pero yo como dentista, haciendo todas esas preguntas, puedo darme una idea de en qué condiciones viene este paciente, ¿no? Ahorita ya es visible, ¿no? Que muchas personas hacen tatuajes. Hace algunos años, traer tatuajes era considerado algo, pues no muy bien visto. Ahora ya el que no trae tatuajes ya hace lo raro, ¿no? Ya casi todo el mundo trae tatuajes. Desde la mamá, la enfermera, el médico, la maestra, no sé si los sacerdotes, pero ya ahorita como que es más común traer tatuajes. Los tatuajes como se elaboraban hace algunos años, pues había las posibilidades de contagios, ¿no? Utilizar agujas contaminadas, utilizar pues los medios no apropiados y personas que sin saberlo por un tatuaje se llegaban a enfermar de algo, ¿no? Desde una hepatitis, un VIH o cosas de ese tipo. Entonces, desde ese momento yo tengo que ir tomando ciertas precauciones también. Si una persona se ha hecho sus tatuajes en la calle o él solo se los hizo, bueno, pues en qué condiciones se los hizo, ¿no? Fue a un estudio, fue a un lugar seguro donde había higiene y todo eso, pues está muy bien, ¿no? Pero yo como dentista tengo que empezar a tomar ciertas precauciones. ¿Precauciones de qué tipo? ¿Por qué? Nosotros en el consultorio dental manejamos mucho lo que son los fluidos bucales. Saliva, sangrado, una encía sangrante, una extracción, hay sangrado. Y esa sangre pudiera estar contaminada. Si yo no uso mis barreras de protección adecuadas, como unos guantes, cubrebocas, campos, usar algún antiséptico, y yo me contagio, yo me contamino con esa sangre, entonces por una mala historia clínica ahora resulta que yo o mi paciente ya nos contagiamos de algo que no teníamos, ¿no? O sea, cómo todo eso actualmente tiene mucha importancia. Trae tatuajes, sí, trae perforaciones, sí. Ahorita ya todo el mundo se hace tatuajes, todo el mundo se hace perforaciones. Aparentemente las medidas de control de seguridad han mejorado. Aún así debemos tener ciertas precauciones. Igual para donar sangre, antes eran muy estrictos. Tenías tatuajes, no calificabas. Tenías perforaciones, no calificabas. Como hace mucha falta donadores, ahora ya son más flexibles. Bueno, ¿cuándo te hiciste el tatuaje? Pues hace un año, hace 6 meses. Bueno, se hace una prueba, se hace un chequeo de tu sangre es segura, puedes donar. Pero nosotros en el consultorio pues no podemos hacer una prueba para saber si este paciente pudiera tener o no hepatitis, un VIH, cosas que pueden ser contagiosas, ¿no? Entonces mi historia clínica, mi cuestionario de salud me va a ir dando una idea de sobre qué condiciones pudiera estar manejando este paciente, condiciones de salud. Por eso uno como dentista es muy preguntón. ¿Desde cuándo le duele? ¿Por qué le duele? ¿Qué tomó? Antecedentes heredofamiliares también son muy importantes. Muchas personas son diabéticas y no lo saben. Muchas personas pueden ser diabéticas por antecedentes familiares. Papá, mamá eran diabéticos, probablemente yo sea diabético y no lo sé. Hipertensión, triglicéridos, o sea, tantas cosas, ¿no? Entonces, la historia clínica también debe de contener antecedentes heredofamiliares, antecedentes de cáncer, antecedentes de diabetes,
de hipertensión, tiroides, y eso nos va dando una idea de que si mi paciente en este momento aparentemente está sano, pero yo veo en la boca daños que no corresponden a una persona sana, pudiera ser que un paciente sea diabético, pudiera ser que un paciente ya sea hipertenso, hipotiroidismo, y todo eso va a repercutir en la boca. Entonces también los antecedentes heredofamiliares son muy importantes porque eso nos va dando una idea si un paciente podría ser propenso o no a tener algún padecimiento sistémico, y eso repercute en su salud bucal. Muy bien, espero que haya quedado claro y no los haya mareado con tanto chorro. ¿Qué sigue? ¿Cómo influye una historia clínica bien elaborada en el diagnóstico y tratamiento? Muy bien. ¿Cómo influye? Influye demasiado, influye bastante, porque así puedo tener yo un mejor diagnóstico, no solamente con una exploración física o clínica, que es eso, ver directamente a la boca. Podemos ver una muela que está molar, un diente destruido, roto por caries, por una fractura, y sé el origen del dolor. Bueno, no hay que ser científico para saber que si eso está roto, pues va a doler, ¿no? Tal vez me caí, tal vez me pegaron, traigo mucha inflamación en la boca, traigo sangrado, bueno, pues por eso duele, ¿no? Pero hay personas que llegan y nos refieren un dolor espontáneo, que no nos saben explicar por qué. Revisamos la boca y tal vez no encontrar ninguna caries. Revisamos la boca y no encontrar sarro, pero hay dolor. Entonces, no solamente la exploración física de los dientes. Una persona puede tener dolor de cabeza, de mandíbula, inclusive decirnos, me duelen los dientes, me duelen las muelas, y tal vez su padecimiento sea de un origen cardíaco. Hay personas que durante una angina de pecho, un preinfarto, pueden sentir mucho dolor dental y no necesariamente la muela estaba rota o tenía caries. El dolor que ellos sentían tenía que ver tal vez con un problema del corazón y el paciente no sabía. Pero si mi paciente a mí me refiere, ¿sabe qué? Soy hipertenso, tomo este tratamiento, a veces me lo tomo, a veces no me lo tomo, la edad, el peso, ¿no? Sobrepeso, y no encontramos un motivo como para saber de dónde viene ese dolor, porque físicamente los dientes están sanos, pero hay dolor, entonces ya tenemos que sospechar que el dolor viene de algún problema sistémico, un preinfarto, una angina de pecho, un dolor de la articulación temporomandibular. Esas son muchas cosas. Entonces, por eso es que la importancia de todos esos cuestionarios que hacemos, para saber que efectivamente el dolor que tiene mi paciente lo podemos resolver aquí en el consultorio, o que mi paciente necesitamos que regrese con su médico, con su cardiólogo, porque algo está pasando y en ese momento podemos tener algún problema pensando que está la muela, cuando en realidad el problema sea otro, un problema más serio. Si yo no hice correctamente ese cuestionario y nada más me dedico a ver dientes, pues tal vez yo le hago una limpieza, tal vez yo le tape su muela, el paciente se va a su casa y va a seguir con dolor. Ahora también tenemos que tener en cuenta que puede haber tumores en la boca, tumores en los maxilares, tumores inclusive hasta en el cerebro, que ese tumor provoque un dolor dental y que clínicamente los dientes estén sanos. ¿Cómo voy a sospechar o cómo voy a saber que eso puede ser de origen por un tumor? Pues obviamente con una radiografía, ¿no? Y con los antecedentes heredofamiliares. ¿Sabe que mi familia, pues 3, 4 personas de mis familiares tuvieron cáncer o tienen cáncer, ¿no? Y todo ese tipo de cosas nos van a dar una idea de que no solamente estoy viendo muelas, no solamente estoy viendo dientes, estamos viendo una persona que viene arrastrando una tendencia genética, una carga genética a enfermedades sistémicas, desde las más comunes como hipertensión, diabetes, hasta problemas ya más severos, ¿no? Como tumores. Aquí en mi consultorio me ha tocado ya
por lo menos darme cuenta de 3 o 4 pacientes con sospechas o con un cáncer bucal ya diagnosticado. Es que me salió aquí una bolita, pero pues no me duele, no se me quita. Y resulta que era cáncer, ¿no? Por la falta de cuidado, por no saber, pues puede uno cometer errores. Le voy a limpiar y ya quedó. No resolvimos el problema. Es el problema, sí. Entonces, por eso es que mi historia clínica tiene que ser lo más completa posible. Así me tarde media hora haciendo el cuestionario y el paciente se aburra, es importante que yo le haga todo ese cuestionario para yo saber que no solamente estoy atendiendo unos dientes, un tipo odonto, estoy atendiendo a una persona. Entonces, por eso es muy importante la historia clínica. Y de eso va a depender, claro, que mi tratamiento sea bueno, resuelva el problema y que tenga buen pronóstico. Para eso. Gracias. ¿Qué pasos se deben seguir para llenarla correctamente? ¿Qué pasos se deben de seguir? Bueno, el principal es, yo en mi consultorio debo tener una historia clínica ya previa, ¿no? Ir preguntando, ¿toma algún tratamiento? Dolores de cabeza, sangrados, ¿cuándo fue la última vez que visitó a su médico? ¿Por qué lo visitó? O sea, mi historia clínica me va dando datos que a mí me pueden ayudar a que durante ese cuestionario, durante ese interrogatorio que yo le hago al paciente, el paciente me vaya dando datos de que, ¿sabe qué? Pues es que yo padezco gastritis. ¿Y cómo sabe que tiene gastritis? Pues que voy al médico, me que tengo. ¿Cada cuándo va? Pues cada X tiempo, ¿no? Entonces, gracias a esas preguntas, gracias a que mi historia clínica previamente ya está diseñada, una pregunta, una respuesta positiva, en este caso, ¿ha ido al médico últimamente? Sí. ¿Cuándo fue? En ese momento que el paciente me dice sí, yo tengo que empezar a preguntar por qué fue, qué tomó, qué le recetaron y si sigue tomando un tratamiento. Muchas personas toman anticoagulantes de manera preventiva, como la aspirina Procter, creo que se llama. Y si un paciente viene al consultorio que está tomando aspirina y resulta que yo le tengo que hacer una extracción y nunca le pregunté qué está tomando o por qué lo está tomando, le hago yo la extracción y este paciente se va a su casa y en su casa va a seguir sangrando porque su sangre no está coagulando. Entonces, cada pregunta afirmativa o positiva que el paciente nos dé me da a mí para que de esa pregunta positiva yo haga más preguntas, a ver, ¿por qué fue? ¿Qué le dijeron? ¿Qué está tomando? ¿Actualmente toma el medicamento? Sí, no, muy bien. ¿Qué medicamentos toma? Porque luego resulta que yo tengo que dar algún tratamiento, el paciente está tomando algún tratamiento que va a interferir con lo que yo uso aquí en el consultorio, desde un analgésico, desde algún antibiótico o algún desinflamatorio. Resulta que hay pacientes que están bajo un tratamiento donde no lo pueden suspender por nada. Pero si yo dentista tengo que hacer algún procedimiento y necesito que este tratamiento se suspenda por lo menos 2 o 3 días, ya tenemos que pedir una interconsulta con su médico para que el médico nos autorice que el paciente pueda suspender el tratamiento y yo lo pueda atender y no hacer las cosas a la y se va. Entonces, no sé si contesté la pregunta, me fui por otro lado, pero Sí. espero que sí. ¿Qué importancia tienen los antecedentes médicos dentro de la historia clínica? Lo que ya más o menos hemos ya estado charlando, antecedentes médicos, tengo pacientes que me dicen, yo padezco gastritis. ¿Desde cuándo padece gastritis? Pues ya tengo tanto tiempo. ¿Qué toma? No tomo nada. Bueno, gastritis, no toma nada. Perfecto, ya sé más o menos por dónde voy yo. Gastritis, sí tomo algo. ¿Qué toma esto? Nosotros los dentistas también manejamos una serie de medicamentos como antibióticos, desinflamatorios, relajantes musculares. Que si yo tengo que recetarle a un paciente un antibiótico
y ni siquiera le pregunté lo que estamos ahorita hablando. Mi paciente tenía gastritis y yo le receté un antibiótico que todavía complicó más su gastritis. Ni se va a tomar el antibiótico, ni se va a resolver su problema de la muela o del diente, porque la gastritis ahora empeoró y ahora mi paciente primero tiene que ir a que le controlen su gastritis porque no se tomó el medicamento. Yo no le pregunté si padecía gastritis. Le receto un tratamiento y eso ya empezó a provocar otros problemas. Yo estoy hablando de algo muy sencillo, entre comillas, de una gastritis, ¿no? Si el paciente ocupa medicamentos, sí, pueden ser inyectados o van a ser tomados. Si son tomados, ¿cuál sí le puedo dar, cuál no le puedo dar? Si van a ser inyectados, bueno, no tener el problema de que se complique su gastritis. Y de todo lo que estamos platicando, de repente hay personas que son alérgicos a algún medicamento. La gran mayoría sí sabe a qué. ¿Alérgico a la penicilina? No, sí. ¿Cómo sabe que es alérgico? Es que un día me dieron, me salieron ronchitas, ok. Si mi paciente ya me dijo que es alérgico a la penicilina, obviamente yo no le voy a recetar ningún antibiótico que sea de la rama de la penicilina. Pues si no le pregunté, ya se lo receté. El paciente pues no dice penicilina, pues me lo voy a tomar. Confío en el dentista que me está dando una penicilina. Pero resulta que lo que yo le receté también le va a producir alergia. Hay alergias muy leves, hay alergias muy no tan agresivas, que es un sarpullido, una comezón, hasta unas alergias que pueden mandar a un paciente al hospital, si es que llega, ¿no? Falta de respiración, un choque anafiláctico, por no haber tenido la precaución de haber hecho una historia clínica correctamente. Estoy tomando un medicamento para mi corazón. Yo padezco desde una arritmia, una angina de pecho, me van a hacer un tratamiento, estoy tomando anticoagulantes y yo no pregunté nada de eso. Pero el paciente viene con un dolorón que ni siquiera se acordó de decirme y yo no le pregunté, pues ya nos metimos en un problema. Y este paciente podemos complicar su situación sistémica por un procedimiento que no se hizo de la manera correcta, por estar haciendo las cosas rápido y no tomarme el tiempo de hacer una historia clínica, un estado de salud que de por sí ya estaba complicado, lo podemos complicar más. Y no se trata de que se me metió en problemas, estamos jugando, o estamos hablando, estamos atendiendo a personas y que su salud puede verse comprometida por un mal manejo. Entonces, sí hay que tener una historia bien completita. ¿Por qué es importante mantener la confidencialidad de la información de la historia clínica del paciente? Porque es importante, desde hace ya algunos años hay una ley que es ley de protección de datos. ¿Por qué es importante la confidencialidad? Porque cada paciente que viene aquí y tiene la confianza de decir, no, ¿sabe qué? Pues yo, no sé, pues me da pena, pero pues fíjese que yo, pues un día me enfermé de herpes. ¿Y por qué le dio herpes? No, pues es que pues yo no sabía, andaba en tal lado, me contagié, no usé protección, ok. El paciente nos está confiando a nosotros una información que para él es muy delicada. Y que si yo no protejo esa confidencialidad del paciente, y yo me ando divulgando, fíjense que este señor se contagió de no sé qué, o sea, yo estoy violando su privacidad y la confianza que él está teniendo en mí. Y todo eso, para mí también es muy importante saberlo, porque no solamente te puedes contagiar por tener tal vez relaciones sin protección, ¿no? O sea, en el caso del herpes, que desde que nos da varicela a todo el mundo, pues el virus del herpes permanece en el cuerpo, no se va, permanece dormido, en algún momento va a atacar.
Pero hay situaciones de riesgo donde yo mismo puedo provocar que ese virus me esté infectando constantemente. Entonces yo dentista, una vez que ese paciente me dice, ¿sabe qué? Pues yo me enfermé de esto, tengo esto, yo sé que debo tener mis barreras de protección adecuadas, obviamente para yo no contagiarme y yo no utilizar los instrumentos en otro paciente y yo contagiar a otro paciente que ni vela tenía en el entierro, ¿no? Pues fíjate que yo fui una vez al dentista y ya después me apareció esto aquí y yo no tenía nada. Entonces, por eso es que es importante la historia clínica y que el paciente que me está confiando toda esa información, obviamente yo la sé y no la voy a estar divulgando con nadie más, ¿no? Se prestan muchas malas interpretaciones, ¿no? Luego hay personas que prefieren mejor quedarse callados, porque no, ¿para qué digo que tengo esto? Después todo el mundo va a saber y ahí andan regando más enfermedades o virus por otros lados. Entonces sí es importante que esa historia clínica se queda aquí, lo que el paciente me contesta se queda, obviamente el paciente va a afirmar que todo lo que él me contestó o él me respondió es cierto, que no me dijo mentiras ni me ocultó nada. Y después no estar con que, pues fíjese que pues esa vez me dio pena decirle que yo estaba enfermo de esto y no le dije. El paciente tiene que estar consciente que no puede omitir información y que yo soy el responsable de que esa información que él me da se va a quedar segura aquí en mi consultorio y yo no la voy a andar divulgando. Claro que si ya hay algo donde el paciente no sabía que estaba enfermo de una hepatitis, un VIH o tantos otros tipos de enfermedades que hay, y yo sospecho por las lesiones que pueda tener en la boca, por las historias, esta historia clínica que me contó, ¿sabe qué? Pues necesitamos que se haga un tipo de examen. En ese momento, el resultado de ese examen, obviamente se va a quedar aquí, pero señor, señora, usted tiene esto, y a partir de ahora tiene que empezar a tratarse o cuidarse de esto. Aunque eso se quede aquí y el paciente no sabía que estaba enfermo de algo, ahora ya lo sabe y tiene que empezar a atenderse y tener cuidado con eso. Entonces sí es muy importante todo eso, ¿no? Yo no puedo tampoco andar divulgando la vida personal de una persona que viene y confía y me contesta con toda la honestidad del mundo y no andar divulgando su información, ¿verdad? Sí es muy importante, tanto para mí como para el paciente, que haya esa confianza y que él tenga la certeza que lo que él me está contestando, pues no lo va a saber medio mundo, ¿no? Que eso se queda aquí. Ahora sí como el sacerdote, ¿no? Se queda en el confesionario. Pero si hay algo que se tenga que tomar de riesgo, porque hay un riesgo, se tiene que avisarle al paciente que debe tener cuidado. ¿Cada cuánto tiempo se debe actualizar una historia clínica? Por lo menos cada 6 meses. Desafortunadamente, al menos en mi experiencia en mi consultorio, muchos de mis pacientes vienen por una necesidad, en ese momento urgente. Me duele una muela, quiero una limpieza, los ves una vez, 2 veces y no los vuelves a ver hasta después de 3 o 4 años. Pocos son los pacientes que llevan una continuidad, que vienen a su cita cada 3 meses, cada 6 meses, que llevan un tratamiento. Entonces, por lo menos cada 6 meses yo tengo que volver a hacer un cuestionario a mi paciente. Me ha tocado atender personas que ni siquiera sabían que eran diabéticos. Yo veo su boca, veo su dentadura, mucho sarro, un olor cetónico, un aliento cetónico se llama, que es muy característico en las personas con diabetes. Les dices, oiga, pues diabético o no, pues no. Ya la diabetes no nada más es de las personas que pasan de los 40 o 50 años. Yo me he topado con personas diabéticas de 30 y tantos, 23, 25, mamás que durante el embarazo se les detectó una diabetes gestacional, una preeclampsia, una hipertensión, y eso ya no se les quitó. Generalmente una diabetes gestacional nace el bebé y la diabetes desaparece. Hay mamás de 18, 19 años, les detectan diabetes gestacional y ya son diabéticas a partir de esa edad, ¿no? Me ha tocado atender niños de 12, 13 años que son diabéticos. Entonces, cada 6 meses por lo menos se les tiene que estar haciendo un cuestionario. ¿Cómo va?
A ver, hace 6 meses usted vino y no sabía que era diabético, le pedimos una prueba, resulta que sí es diabético. ¿Cómo va? ¿Se está atendiendo? ¿Está tomando tratamiento? No, pues la mera de verdad, no. Porque me dijo mi comadre que mejor me tomara no sé qué remedio y pues yo le hago más caso a mi comadre que al doctor. ¿Ok? Entonces, eso me da a mí la información necesaria para saber que es un paciente que no se ha cuidado. Y si yo le tengo que hacer un tratamiento, desde una limpieza, una tapada de muela o una extracción, un paciente diabético no controlado no va a tener buen pronóstico. Es más, hasta yo mismo, si estoy consciente que esta persona no se está tomando un tratamiento, no se está cuidando como debe de ser, pues yo mismo también estoy cayendo en el error de hacerle trabajos, hacerle tratamientos que al final de cuentas van a fracasar. Entonces, tristemente, sí, la mayoría de mis pacientes vienen una vez por un dolor de muela y no los vuelvo a ver hasta después de 2 o 3 años. Entonces, aunque hace 3 años no tenía nada, tal vez en 3 años ahora sí tiene algo. Hace 3 años me decía que ya era diabético, bueno, después de 3 años, pues resulta que ya es hipertenso, ¿no? Entonces, por lo menos cada 6 meses sí sería buena idea estar actualizando la historia clínica. ¿Va? Sí. ¿Qué pasa si el paciente no proporciona toda la información necesaria? Cuando ya tienes bastante tiempo en esto de la consulta, atención al paciente, aunque el paciente te oculte o no te quiera decir toda la verdad, yo puedo darme una idea de qué está pasando con la boca de un paciente, en este caso, desde una anemia, desde un hipotiroidismo, hipertiroidismo, diabetes, por las condiciones de su boca, por las condiciones de sus dientes. Personas que actualmente cursan por muchos problemas de ansiedad, depresión, notamos que hay mucho desgaste en sus dientes. Personas que usan drogas y te niegan que usan drogas. No, yo no. Pero hay muchas lesiones, mucho daño en sus dientes, en sus muelas, característicos de alguna persona que fuma, desde una marihuana hasta sustancias ya químicas muy peligrosas. Si tú ves ese daño en la boca y el paciente te dice que nunca en su vida ha tocado algo de eso, bueno, vamos a creerle, pero el daño en la boca me dice otra cosa. Tal vez el daño en la boca no sea por drogas, pero sí por una enfermedad sistémica que ni siquiera el paciente sabe que la tiene. Entonces, si a mí el paciente me negó alguna información, pero yo en la boca veo un daño o una situación de riesgo, se le tiene que explicar que mientras no sepamos perfectamente si tiene o no una enfermedad sistémica, no podemos continuar con el tratamiento. Si una persona pues dice, pues la mera verdad yo sí me fumo 60 cigarros al día, el tratamiento que tú le hagas, ¿cuánto tiempo le va a durar? ¿Le va a durar poco? ¿Le va a durar mucho? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? Mire, pues yo la mera verdad sí fumaba marihuana, yo sí fumaba esto, fumaba aquello, pero ya no. Ok, agradezco la confianza, pero ahora todo ese daño que tiene su dentadura, todo ese daño que tiene su boca, pues va a ser un tratamiento más complejo, más difícil y tristemente muchas personas que han estado en drogas o anexados, desafortunadamente muchos pues vuelven a recaer. Entonces, si una persona te oculta información de ese tipo, pero tú ves que la boca te dice otra cosa, te decía ahorita de la ansiedad, muchas personas que padecen ansiedad tienden a rechinar mucho los dientes, los aprietan mucho, están muy nerviosos. Puede ser desde una abstinencia, desde que usa algún tipo de sustancia, o personas que simplemente están en una depresión, en un problema muy traumático, de mucha ansiedad, y todo eso lo vas a ver en la boca, ¿no? Si el paciente te lo oculta, no te lo quiere decir, bueno, es algo personal de ellos. Pero mientras tú veas que lo que te contestó no coincide con lo que tú ves en su boca, en su estado de salud general,
pues difícilmente vas a poder hacer un buen tratamiento y lo que hagas pues no va a funcionar. Entonces sí es muy delicado que un paciente te oculte cosas, pero la experiencia, los años que te da ya tratar mucha gente, pues tú vas conociendo que hay personas que tal vez sí están todavía fumando, se nota que alguien fuma, huele. Hay quien toma mucho, todos los días toma, ¿no? Y te lo ocultan. Bueno, pues a veces llegan y huelen alcohol, ¿no? O sea, no, pues que ya no tomo, ¿no? Pues huele. O sea, todo ese tipo de cosas tienes que estar muy atento. Porque, por ejemplo, alguien que es alcohólico, pues lo más seguro es que tenga hasta una anemia. La boca va a estar en unas condiciones pues bastante dañadas, lengua, encía, enfermedad periodontal, caries, un descuido bien tremendo. Que por ello es más importante seguir consumiendo su vicio que cuidarse la boca. Entonces, todo ese tipo de cosas, si el paciente te las oculta, pero tú ves que no coincide lo que él te contestó con lo que tú ves, pues te hace sospechar, te está ocultando algo, y si no hay esa confianza, o yo en este caso veo que no puedo hacer un tratamiento integral, que únicamente tal vez pueda atender la urgencia, pues ese paciente tarde o temprano va a regresar con otro problema igual o peor. Pero si te sigue ocultando la información, pues no va a haber ningún avance. Obviamente todo ese respaldo en la hoja que te digo que el paciente va contestando y está firmada por ellos, pues también es un respaldo para ti, ¿no? Oiga, esta persona dice que usted le quitó una muela y que la muela no tenía nada. Bueno, aquí está mi radiografía, aquí está esto, yo le hice estas preguntas, él me negó todo esto y está firmado. Y está firmado que estaba consciente que su muela ya no servía y que se tenía que extraer. Y está firmado por el paciente. Hay personas que tristemente actualmente también nada más están viendo a ver a quién perjudican. Y yo voy a demandar a fulano, a sutano, porque me vio feo y lo voy a demandar. Entonces todo ese tipo de cosas también para el dentista y el personal que labora con el dentista, pues también tengan una garantía, ¿no? Una seguridad de que el paciente estaba enterado y a mí me contestó todo esto y me dijo que todo esto era verdad. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Y si una persona te está empezando a ocultar cosas, bueno, ¿hasta dónde puedes tú hacer algo o no por esa persona? Si no te está diciendo la verdad, entonces pues tampoco puedes hacer mucho. ¿Sí? Gracias. Y ya por último, ¿qué consejos le daría a un estudiante para realizar una historia clínica de forma correcta? No omitas ninguna pregunta. Híjole, este dentista nomás tiene un cuestionario de 9 preguntas, está bien facilito. Pero ahora me tocó trabajar en una clínica, donde son 3 hojas de puras preguntas. Pues qué aburrido, ¿no? O sea, nunca omitas ningún paso, sigue las indicaciones que te estén dando tus médicos, tus maestros, porque de eso va a depender de que hagas un buen trabajo con el paciente o no. Y que también la salud de ese paciente no se va a complicar o se va a perjudicar por no haber llenado correctamente una historia clínica. O sea, aunque parezca aburrido, aunque lleves mucha prisa, aunque ya me quería ir, tengo la sala de espera llena, me estoy tardando mucho con las preguntas, no importa. No importa el tiempo que te tardes, no importa las preguntas que tengas que hacer, pero siempre, siempre, siempre busca toda la información posible que te ayude a dar un buen tratamiento para el paciente, que el paciente esté seguro de que lo estás haciendo y que no tengamos después malentendidos de que eso que usted me hizo me echó a perder mis dientes. Yo coloco bracket y me ha tocado recibir personas que fueron a otro consultorio y lo primero que dicen es que el otro doctor me echó a perder mis dientes. ¿Por qué dice eso? Es que mis dientes así no estaban. A ver, déjenme lo reviso. Tienen de comida los chetos de la semana pasada todavía pegados en los brackets. O sea, hay personas que no se hacen responsables, que
gran parte de la culpa es de ellos por no cuidarse bien. Pero buscan un culpable. Pero si yo, dentista, hice mi historia clínica correctamente, voy anotando, el paciente vino tal día, a tal hora, le hicimos este procedimiento, se le informó esto, adelante, una bitácora, tratamiento y qué vamos haciendo. Pues si esa bitácora de ese paciente dice, de 10 citas faltó a 9, pues ahí de quién fue la culpa, del dentista o de la persona que faltó a las 9 citas. Entonces, todo eso siempre tiene que estar anotado. Aunque se te haga aburrido, aunque se te haga tedioso, a veces es mejor tal vez no hacer nada hasta no estar bien seguro que este paciente te está hablando con la verdad y que tú le puedes hacer algo. Porque también recuerdo mucho a un maestro que me decía, no le hagan al Superman. O sea, va a haber dientes que ya no se pueden salvar. Va a haber dientes que requieren la intervención de un especialista, un cirujano, un protesista, un endodoncista, un periodoncista. Pero pues yo me la quiero aventar porque yo vi cómo se hacen en un video y yo puedo hacer eso. No, si eso lo tiene que hacer alguien más, lo tiene que hacer alguien más. Ustedes como estudiantes de CONALEP para asistente dental, hay procedimientos que pueden hacer, que el mismo dentista les puede ir ayudando. Ayudarle a tomar impresiones, ayudarle a tomar un registro de mordida. En lo que yo preparo el material, o tú lo preparas, tú lo anestesias, yo hago esto, o viceversa. Entonces, siempre seguir las indicaciones del doctor y no hacer algo más allá de lo que esté a mi alcance. Si a mí el doctor ya me enseñó a poner una anestesia tópica, pero pues me quiero aventar una inyección de un dentario y no sé, mejor no. O sea, voy a hacer lo que ya puedo, lo que ya me capacitaron y hasta donde el paciente y el doctor me permiten hacerlo. Porque luego va a haber pacientes que vengan, entiendan que tú eres parte del personal, parte del consultorio, puedes hacer cosas, a que digan, o me va a atender usted o me va a atender el asistente. El asistente está capacitado. No, yo quiero que nada más me atienda usted. Hay que respetar al paciente. Oiga, pero yo le puedo tomar las impresiones, sí, pero si el paciente no quiere que mi asistente se las tome, bueno, pues voy a tomar yo. Entonces, no hacer nada sin autorización, sin consentimiento tanto del dentista como del paciente. Es que el dentista se tardó mucho en llegar y yo pasé al paciente y yo le empecé a quitar la muela. No, yo voy a hacer lo que está a mi alcance, en lo que estás. Y si mi historia clínica es de 3 hojas y las 3 hojas las tengo que llenar, las voy llenando hasta la última pregunta. No, que el paciente se aburrió y se fue. Bueno, no era el paciente para mi consultorio y adelante, ¿no? Ojalá tenga suerte y en otro consultorio le vaya bien. Pero nunca hagas algo más allá de lo que está a tu alcance, de tus capacidades, tus conocimientos y de lo que tu médico con el que trabajas o al que le estás asistiendo ya te capacitó y te permite hacer. Siempre guardar la confidencialidad del paciente. Si en el consultorio está paciente, asistente, doctor, y ya escuché toda la novela que se aventó el paciente, pues tampoco lo voy a andar divulgando, ¿no? O sea, fíjate que ese señor, así, yo no veo, no oigo, pero bien atento a lo que me ordenen y lo que me digan, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. ¿Va? Sí. Pues muchas gracias, doctor. Esto fue todo y gracias por recibirme en este consultorio. No, pues nada, para lo que se les ofrezca, estoy a sus órdenes.